¿La verdad es la verdad? El rey había entrado en un estado de honda reflexión durante los últimos días. Estaba pensativo y ausente. Se hacía muchas preguntas, entre otras por qué los seres humanos no eran mejores. Sin poder resolver este último interrogante, pidió que trajeran a su presencia a un ermitaño que moraba en un bosque cercano y que llevaba años dedicado a la meditación, habiendo cobrado fama de sabio y ecuánime. Solo porque se lo exigieron, el eremita abandonó la inmensa paz del bosque. «Señor, ¿qué deseas de mí?», preguntó ante el meditabundo monarca. «He oído hablar mucho de ti», dijo el rey. «Sé que apenas hablas, que no gustas de honores ni placeres, que no haces diferencia entre un trozo de oro y uno de arcilla, pero todos dicen que eres un sabio». «La gente dice, señor», repuso indiferente el ermitaño. «A propósito de la gente quiero preguntarte», dijo el monarca, «¿cómo lograr que la gente sea mejor?» «Puedo decirte, señor», repuso el ermitaño, «que las leyes por sí mismas no bastan, en absoluto, para hacer mejor a la gente. El ser humano tiene que cultivar ciertas actitudes y practicar ciertos métodos para alcanzar la verdad de orden superior y la clara comprensión. Esa verdad de orden superior tiene, desde luego, muy poco que ver con la verdad ordinaria». El rey se quedó dubitativo. Luego reaccionó para replicar. «De lo que no hay duda, ermitaño, es de que yo, al menos, puedo lograr que la gente diga la verdad, al menos puedo conseguir que sean veraces». El eremita sonrió levemente, pero nada dijo. Guardó un noble silencio. El rey decidió establecer un patíbulo en el puente que servía de acceso a la ciudad. Un escuadrón a las órdenes de un capitán revisaba a todo aquel que entraba a la ciudad. Se hizo público lo siguiente. Toda persona que quiera entrar en la ciudad será previamente interrogada. Si dice la verdad, podrá entrar. Si miente, será conducida al patíbulo y ahorcada. Amanecía. El ermitaño, tras meditar toda la noche, se puso en marcha hacia la ciudad. Su amado bosque quedaba a sus espaldas. Caminaba con lentitud. Avanzó hacia el puente. El capitán se interpuso en su camino y le preguntó. «¿A dónde vas?». «Voy camino de la horca para que podáis ahorcarme», repuso sereno el eremita. El capitán aseveró. «No lo creo». «Pues bien, capitán, si he mentido, ahórcame». «Pero si te ahorcamos por haber mentido», repuso el capitán, «habremos convertido en cierto lo que has dicho, y en ese caso no te habremos ahorcado por mentir, sino por decir la verdad». «Así es», afirmó el ermitaño. «Ahora usted sabe lo que es la verdad. Su verdad». El maestro dice. El aferramiento a los puntos de vista es una traba mental y un fuerte obstáculo en el viaje interior. El contrabandista. Todos sabían que era indiscutiblemente un contrabandista. Era incluso célebre por ello. Pero nadie había logrado jamás descubrirlo, y mucho menos demostrarlo. Con frecuencia, cruzaba de la India a Pakistán a lomos de su burro, y los guardias, aún sospechando que contrabandeaba, no lograban obtener ninguna prueba de ello. Transcurrieron los años y el contrabandista, ya entrado en edad, se retiró a vivir apaciblemente a un pueblo de la India. Un día, uno de los guardias que acertó a pasar por allí se lo encontró y le dijo. «Yo he dejado de ser guardia y tú de ser contrabandista. Quiero pedirte un favor. Dime ahora, amigo, ¿qué contrabandeabas?». Y el hombre repuso. «Burros». El maestro dice. Así el ser humano, en tanto no ha purificado su discernimiento, no logra ver la realidad. Lo esencial y lo trivial.
Un hombre se perdió en el desierto. Estaba a punto de perecer de sed cuando aparecieron algunas mujeres que venían en una caravana. El hombre, al borde de la muerte, gritó pidiendo auxilio. Cuando las mujeres se aproximaron a él y lo rodearon, pidió urgentemente agua. Las mujeres empezaron a mirarlo con detenimiento y comenzaron a preguntarse cómo querría el hombre que les sirvieran el agua. ¿Preferiría en copa de cristal o en una taza? ¿En un recipiente de oro o de plata? ¿Tal vez en una jarra? Ellas hablaban y hablaban interesándose por el objeto, pero, entretanto, el hombre iba agonizando por la ausencia de agua. El maestro dice: hay un área de ignorancia en la mente humana que la inclina a lo irrelevante y trivial, obnubilando la conciencia de lo real. La madera de sándalo. Era un hombre que había oído hablar mucho de la preciosa y aromática madera de sándalo, pero que nunca había tenido ocasión de verla. Había surgido en él un fuerte deseo por conocer la apreciada madera de sándalo. Para satisfacer su propósito, decidió escribir a todos sus amigos y solicitarles un trozo de madera de esta clase. Pensó que alguno tendría la bondad de enviársela. Así, comenzó a escribir cartas y cartas, durante varios días, siempre con el mismo ruego: por favor, enviadme madera de sándalo. Pero un día, de súbito, mientras estaba ante el papel, pensativo, mordisqueó el lápiz con el que tantas cartas escribiera. De repente olió la madera del lápiz, y descubrió que era de sándalo. El maestro dice: si la percepción está embotada, se estrella en las apariencias de las cosas. Si dañas, me dañas. Parvati es una de las diosas más amorosa, benevolente y misericordiosa del panteón hindú. Es la consorte de Shiva, y se manifiesta como extraordinariamente compasiva. Cierto día, uno de sus hijos, Kartikeya, hirió a una gata con sus uñas. De regreso a casa, corrió hasta su madre para darle un beso. Pero al aproximarse al bello rostro de la diosa, se dio cuenta de que ésta tenía un arañazo en la mejilla. Madre, dijo Kartikeya, hay una herida en tu mejilla. ¿Qué te ha sucedido? Con sus ojos de noche inmensa y profunda, la amorosa diosa miró a su querido hijo. Era su voz melancólica y dulce cuando explicó: se trata de un arañazo hecho con tus uñas. Pero madre, se apresuró a decir el joven, yo jamás osaría dañarte en lo más mínimo. No hay ser al que yo ame tanto como a ti, querida madre. Una refrescante sonrisa de aurora se dibujó en los labios de la diosa. Hijo mío, dijo, ¿acaso has olvidado que esta mañana arañaste a una gata? Así fue, madre, repuso Kartikeya. Pues, hijo mío, ¿es que no sabes ya que nada existe en este mundo excepto yo? ¿No soy yo misma la creación entera? Al arañar a esa gata, me estabas arañando a mí misma. El maestro dice: al herir, te hieres. A quien quiera que dañes, te dañas a ti mismo. El pez y la tortuga. Amanecía. Los primeros rayos del sol se reflejaban en las aguas azules del mar de Arabia. Una tortuga salía de su sueño profundo y se desperezaba en la playa. Abrió los ojillos, y de repente vio un pez que sacaba la cabeza del agua. Cuando el pez se percató de la presencia de la tortuga, le preguntó: amiga tortuga, presiento que hay sabiduría en tu corazón y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el agua? La tortuga no contestó al instante. No podía creer lo que le estaba preguntando aquel pez que estaba cerca de ella.
Cuando se dio cuenta de que no estaba durmiendo y el suceso no era parte de un sueño, repuso: Amigo pez, has nacido en el agua estás viviendo, y en el agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua, y agua hay dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras, y en el agua te reproduces. Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua. El maestro dice: ignorante como ese pez, naces, vives y mueres en el ser, y gracias al ser, y sin embargo, como ese pez que desconoce el agua en la que mora, tú ignoras la realidad en la que habitas. Una caña de bambú para el más tonto. Existía un próspero reino en el norte de la India. Su monarca había alcanzado ya una edad avanzada. Un día hizo llamar a un yogi que vivía dedicado a la meditación profunda en el bosque y dijo: Hombre piadoso, tu rey quiere que tomes esta caña de bambú y que recorras todo el reino con ella. Te diré lo que debes hacer. Viajarás sin descanso de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y de aldea en aldea. Cuando encuentres a una persona que consideres la más tonta, deberás entregarle esta caña. Aunque no reconozca otro rey que mi verdadero yo interior, Señor, habré de hacer lo que me dices por complacerte. Me pondré en camino enseguida. El yogi cogió la caña que le había dado el monarca y partió raudo. Viajó sin descanso, llegando sus pies a todos los caminos de la India. Recorrió muchos lugares y conoció muchas personas, pero no halló ningún ser humano al que considerase el más tonto. Transcurrieron algunos meses y volvió hasta el palacio del rey. Tuvo noticias de que el monarca había enfermado de gravedad y corrió hasta sus aposentos. Los médicos le explicaron al yogi que el rey estaba en la antesala de la muerte y se esperaba un fatal desenlace en minutos. El yogi se aproximó al lecho del moribundo. Con voz quebrada pero audible, el monarca se lamentaba: ¡Qué desafortunado soy, qué desafortunado! Toda mi vida acumulando enormes riquezas, y ¿qué haré ahora para llevarlas conmigo? No quiero dejarlas, no quiero dejarlas. El yogi entregó la caña de bambú al rey. El maestro dice: puedes ser un monarca, pero de nada sirve si tu actitud es la de un mendigo. Solo aquello que acumulas dentro de ti mismo te pertenece. No hay otro tesoro que el amor. El liberado viviente y el buscador. Un buscador espiritual viajó a la India en su afán por encontrar y entrevistar a un verdadero iluminado, a un Jivamukta o liberado viviente. Viajó durante meses por el país. Se trasladó de los Himalayas al Cabo de la Virgen, del estado de Maharashtra al de Bengala. Recorrió montañas, dunas, desiertos, ciudades y pueblos. Recabó mucha información, y por fin halló, según todos los testimonios, un verdadero hombre realizado. Por fin podría llevar a cabo su ansiado encuentro. El graznido de los cuervos quebraba el silencio de una tarde apacible y dorada. El hombre realizado se hallaba bajo un frondoso rododendro, en actitud meditativa. El visitante lo saludó cortésmente, se sentó a su lado y preguntó: «Antes de que usted hallase la realización, ¿se deprimía?» «Sí, claro, a veces», repuso tranquilamente el Jivamukta. El buscador hizo una segunda pregunta. «Dígame, ¿y ahora, después de su iluminación, se deprime a veces?» Una leve y hermosa sonrisa se dibujó en los labios del Jivamukta. Penetró con sus límpidos ojos los de su interlocutor y contestó: «Sí, claro, a veces, pero ya ni me importa ni me incumbe». El maestro dice: cuando cesa la identificación con tus procesos psicomentales,
Ya nada puede encadenarte ni implicarte. Eres como un bambú vacío por el que libremente circula la energía universal. La paloma y la rosa. La incipiente claridad del día comenzaba a disipar las tinieblas de una noche tibia y hermosa. Una paloma, revoloteando y revoloteando, penetró en un pequeño y recoleto templo de la India. Todas las paredes estaban adornadas de espejos y en ellos se reflejaba la imagen de una rosa que había situada, como ofrenda, en el centro del altar. La paloma, tomando las imágenes por la rosa misma, se abalanzó contra ellas, chocando violentamente una y otra vez contra las acristaladas paredes del templo, hasta que, al final, su frágil cuerpo reventó y halló la muerte. Entonces, el cuerpo de la paloma, todavía caliente, cayó justo sobre la rosa. El maestro dice: no apuntes a las apariencias, sino a la realidad. No te extravíes en la diversidad, sino que debes establecerte en la unidad. Los monos. Era un aspirante espiritual con mucha motivación, pero tenía una mente muy dispersa. Tuvo noticias de un sobresaliente mentor y no dudó en desplazarse hasta donde vivía y decirle: respetado maestro, perdona que te moleste, pero mi gratitud sería enorme si pudieras proporcionarme un tema de meditación, puesto que tengo decidido retirarme al bosque durante unas semanas para meditar sin descanso. Me complace tu decisión. Ve al bosque y estate contigo mismo. Puedes meditar en todo aquello que quieras, excepto en monos. Trae lo que quieras a tu mente, pero no pienses en monos. El discípulo se sintió muy contento, diciendo: qué fácil es el tema que me ha proporcionado el maestro. Sí, realmente sencillo. Se retiró a un frondoso bosque y dispuso una cabaña para la meditación. Transcurrieron las semanas y el aspirante puso término al retiro. Regresó junto al mentor, y éste, nada más verlo, preguntó: ¿qué tal te ha ido? Apesadumbrado, el aspirante repuso: ha sido agotador. Traté incansablemente de pensar en algo que no fuesen monos, pero los monos iban y venían por mi mente sin poderlo evitar. En realidad, llegó un momento en que solo pensaba en monos. El maestro dice: la mente es amiga y enemiga, es una mala dueña, pero una buena aliada. Por eso es necesario aprender a contener el pensamiento y poner la mente bajo el yugo de la voluntad. Los brazaletes de oro. Había una mujer que, a fuerza de una actitud recta y perseverante, había obtenido grandes logros espirituales. Aunque desposada, siempre hallaba tiempo para conectar con su realidad primordial. Desde niña, había lucido en las muñecas brazaletes de cristal. La vida se iba consumiendo inexorablemente, como el rocío se derrite cuando brotan los primeros rayos del sol. Ya no era joven, y las arrugas dejaban sus huellas indelebles en su rostro. ¿Acaso en todo encuentro no está ya presente la separación? Un día, su amado esposo fue tocado por la dama de la muerte y su cuerpo quedó tan frío como los cantos rodados del riachuelo en el que hacía sus abluciones. Cuando el cadáver fue incinerado, la mujer se despojó de los brazaletes de cristal y se colocó unos de oro. La gente del pueblo no pudo por menos que sorprenderse. ¿A qué venía ahora ese cambio? ¿Por qué en tan dolorosos momentos abandonaba los brazaletes de cristal y tomaba los de oro? Algunas personas fueron hasta su casa y le preguntaron la razón de ese proceder. La mujer hizo pasar a los visitantes. Parsimoniosamente, con la paz propia de aquel que comprende y acepta el devenir de los acontecimientos, preparó un sabroso té especiado.
Mientras los invitados saboreaban el líquido humeante, la mujer dijo: ¿Por qué os sorprendéis? Antes, mi marido era tan frágil como los brazaletes de cristal, pero ahora él es fuerte y permanente como estos brazaletes de oro. El maestro dice: a quien no alcanza la muerte del cuerpo. Pero aquello que realmente anima el cuerpo es vigoroso y perdurable. Un yogi al borde del camino. Era un yogi errante que había obtenido un gran progreso interior. Se sentó a la orilla de un camino, y de manera natural entró en éxtasis. Estaba en tan elevado estado de conciencia que se encontraba ausente de todo lo circundante. Poco después pasó por el lugar un ladrón, y al verlo, se dijo: este hombre, no me cabe duda, debe ser un ladrón que, tras haber pasado toda la noche robando, ahora se ha quedado dormido. Voy a irme a toda velocidad, no vaya a ser que venga un policía a prenderle a él y también me atrape a mí. Y huyó corriendo. No mucho después, fue un borracho el que pasó por el lugar. Iba dando tumbos y apenas podía tenerse en pie. Miró al hombre sentado al borde del camino y pensó: este está realmente como una cuba. Ha bebido tanto que no puede ni moverse. Y tambaleándose, se alejó. Por último, pasó un genuino buscador espiritual, y al contemplar al yogi, se sentó a su lado, se inclinó, y besó sus pies. El maestro dice: así como cada uno proyecta lo que lleva dentro, así el sabio reconoce al sabio. El conductor borracho. Por un sinuoso camino y a gran velocidad, un hombre borracho conducía su carro. De repente, perdió el control del carro, se salió del trayecto y se precipitó contra una charca pestilente. Varias personas, al ver el accidente, corrieron al lugar y ayudaron a incorporarse al conductor. No podía ocultar su borrachera, y entonces, uno de sus auxiliadores le dijo: pero, ¿es que no ha leído usted el célebre tratado de Narayana-Gupta extendiéndose sobre los efectos perjudiciales del alcohol? Y el ebrio conductor, sin dejar de hipar, tartamudeó: yo soy Narayana-Gupta. El maestro dice: así procede el falso gurú. Cada hombre una doctrina. Era un discípulo honesto y de buen corazón, pero todavía su mente era un juego de luces y sombras, y no había recobrado la comprensión amplia y conciliadora de una mente sin trabas. Como su motivación era sincera, estudiaba sin cesar y comparaba credos, filosofías y doctrinas. Realmente llegó a estar muy desconcertado al comprobar la proliferación de tantas enseñanzas y vías espirituales. Así, cuando tuvo ocasión de entrevistarse con su instructor espiritual, dijo: estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas místicas, demasiadas doctrinas si la verdad es una? Y el maestro repuso con firmeza: ¿qué dices, insensato? Cada hombre es una enseñanza, una doctrina. El maestro dice: aunque haya muchas vías, en última instancia sigue tu propia senda interior. El marido desconfiado. Al llegar a una edad avanzada, y tras una vida hogareña de alegrías y sufrimientos cotidianos, unos esposos decidieron renunciar a la vida mundana y dedicar el resto de sus existencias a la meditación y a peregrinar a los más sacrosantos santuarios. En una ocasión, de camino a un templo himalayo, el marido vio en el sendero un fabuloso diamante. Con gran rapidez, colocó uno de sus pies sobre la joya para ocultarla, pensando que, si su mujer la veía,
Tal vez surgiera en ella un sentimiento de codicia que pudiese contaminar su mente y retrasar su evolución mística. Pero la mujer descubrió la estratagema de su marido, y con voz ecuánime y apacible comentó: «Querido, me gustaría saber por qué has renunciado al mundo, si todavía haces distinción entre el diamante y el polvo». El maestro dice: para aquel que se ha establecido en la realidad, ganancia y pérdida, victoria y derrota son impostores, porque el que ve con sabiduría no hace distinción entre uno y otro. Un ermitaño en la corte. En la corte real tuvo lugar un fastuoso banquete. Todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba a la mesa de acuerdo con su rango. Todavía no había llegado el monarca al banquete, cuando apareció un ermitaño muy pobremente vestido y al que todos tomaron por un pordiosero. Sin vacilar un instante, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Ese insólito comportamiento indignó al primer ministro, quien ásperamente le preguntó: ¿acaso eres un visir? Mi rango es superior al de visir, repuso el ermitaño. ¿Acaso eres un primer ministro? Mi rango es superior al de primer ministro. Enfurecido, el primer ministro inquirió: ¿acaso eres el mismo rey? Mi rango es superior al del rey. ¿Acaso eres Dios? Preguntó mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: nada es superior a Dios. Y el ermitaño dijo con mucha calma: ahora sabes mi identidad. Esa nada soy yo. El maestro dice: más allá de todas las categorías y dualidades, más allá del ego y los conceptos, está aquel que ha liberado su mente. Nasruddin visita la India. El célebre y contradictorio personaje sufí Mullah Nasruddin visitó la India. Llegó a Calcuta y comenzó a pasear por una de sus abigarradas calles. De repente vio a un hombre que estaba en cuclillas vendiendo lo que Nasruddin creyó que eran dulces, aunque en realidad se trataba de chiles picantes. Nasruddin era muy goloso y compró una gran cantidad de los supuestos dulces, dispuesto a darse un gran atracón. Estaba muy contento, se sentó en un parque y comenzó a comer chiles a 2 carrillos. Nada más morder el primero de los chiles sintió fuego en el paladar. Eran tan picantes aquellos dulces que se le puso roja la punta de la nariz y comenzó a soltar lágrimas hasta los pies. No obstante, Nasruddin continuaba llevándose sin parar los chiles a la boca. Estornudaba, lloraba, hacía muecas de malestar, pero seguía devorando los chiles. Asombrado, un paseante se aproximó a él y le dijo: amigo, ¿no sabe que los chiles solo se comen en pequeñas cantidades? Casi sin poder hablar, Nasruddin comentó: buen hombre, créeme, yo pensaba que estaba comprando dulces. Pero Nasruddin seguía comiendo chiles. El paseante dijo: bueno, está bien, pero ahora ya sabes que no son dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos? Entre toses y sollozos, Nasruddin dijo: ya que he invertido en ellos mi dinero, no los voy a tirar. El maestro dice: no seas como Nasruddin. Toma lo mejor para tu evolución interior y arroja lo innecesario o pernicioso, aunque hayas invertido años en ello. Ignorancia. Se trataba de 2 amigos no demasiado inteligentes. Habían decidido hacer una marcha y dormir en un establo. Caminaron durante toda la jornada. Al anochecer se alojaron, como tenían previsto, en un establo del que previamente tenían noticias. Estaban muy cansados y durmieron profundamente, pero, de madrugada,
Una pesadilla despertó a uno de los amigos. Zarandeó a su compañero, despertándolo, y le dijo: «Sal fuera y dime si ha amanecido. Comprueba si ha salido el sol». El hombre salió y vio que todo estaba muy oscuro. Volvió al establo y explicó: «Oye, está todo tan oscuro que no puedo ver si el sol ha salido». «No seas idiota», exclamó el compañero. «¿Acaso no puedes encender la linterna para ver si ha salido?». El maestro dice: así procede muchas veces el ser humano en la búsqueda espiritual, sin utilizar el discernimiento correcto. El anciano y el niño. Eran un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al asno, y al pasar por ella un grupo de mozalbetes se rió de ellos gritando: «Mirad qué par de tontos. Tienen un burro, y en lugar de montarlo van los dos andando a su lado. Por lo menos el viejo podría subirse al burro». Entonces el anciano se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo, y al pasar algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al viejo sobre el burro y al niño caminando al lado. Dijeron: «Parece mentira. ¡Qué desfachatez! El viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando». Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las gentes los vieron, exclamaron escandalizados: «Esto es verdaderamente intolerable. ¿Habéis visto algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza!». Puestas así las cosas, el viejo y el niño compartieron el burro. El fiel jumento llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar: «Sinvergüenzas. ¿Es que no tenéis corazón? Vais a reventar al pobre animal». El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se mofaban gritando: «Nunca hemos visto gente tan boba. Tienen un burro, y en lugar de montarse sobre él lo llevan a cuestas. Esto sí que es bueno. ¡Qué par de tontos!». De repente, el burro se revolvió, se precipitó en un barranco y murió. El maestro dice: si escucháis las opiniones de los demás, acabaréis muertos como este burro. Cerrad los oídos a la opinión ajena. Que aquello que los demás censuran te sea indiferente. Escucha únicamente la voz de tu corazón y no te pierdas en opiniones ajenas. El falso maestro. Era un renombrado maestro, uno de esos maestros que corren tras la fama y gustan de acumular más y más discípulos. En una descomunal carpa, reunió a varios cientos de discípulos y seguidores. Se irguió sobre sí mismo, impostó la voz y dijo: «Amados míos, escuchad la voz del que sabe». Se hizo un gran silencio. Hubiera podido escucharse el vuelo precipitado de un mosquito. Nunca debéis relacionaros con la mujer de otro, nunca. Tampoco debéis jamás beber alcohol, ni alimentaros con carne. Uno de los asistentes se atrevió a preguntar: «El otro día, ¿no eras tú el que estaba abrazado a la esposa de Jai?». «Sí, yo era», repuso el maestro. Entonces otro oyente preguntó: «¿No te vi a ti el otro anochecer bebiendo en la taberna?». «Ese era yo», contestó el maestro. Un tercer hombre interrogó al maestro: «¿No eras tú el que el otro día comía carne en el mercado?». «Efectivamente», afirmó el maestro. En ese momento todos los asistentes se sintieron indignados y comenzaron a protestar. Entonces,
¿por qué nos pides a nosotros que no hagamos lo que tú haces? Y el falso maestro repuso: porque yo enseño, pero no practico. El maestro dice: si no encuentras un verdadero maestro al que seguir, conviértete tú mismo en maestro. En última instancia, tú eres tu discípulo y tu maestro. Si hubiera tenido un poco más de tiempo. Con algunos ahorros, un hombre de un pueblo de la India compró un burro joven. La persona que se lo vendió le previno de la cantidad de comida que tenía que procurarle todos los días. Pero el nuevo propietario pensó que tal cantidad era excesiva y comenzó a restar comida día a día al pollino. Hasta tal punto disminuyó la ración de alimento al asno que, un día, el pobre animal amaneció muerto. Entonces el hombre comenzó a gimotear y a lamentarse así: ¡qué desgracia! ¡Vaya fatalidad! Si me hubiera dado un poco más de tiempo antes de morirse, yo hubiera logrado que se acostumbrase a no comer nada en absoluto. El maestro dice: como este hombre son algunos negligentes y avaros buscadores espirituales. Quieren conquistar la sabiduría sin ningún ejercitamiento espiritual. El loro que pide libertad. Esta es la historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado, y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a deleitar un sabroso té de cachemira. Los dos hombres pasaron al salón donde, cerca de la ventana y en su jaula, estaba el loro. Se encontraban los dos hombres tomando el té, cuando el loro comenzó a gritar insistente y vehementemente: libertad, libertad, libertad. No cesaba de pedir libertad. Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era desgarradora su solicitud, que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su taza. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando: libertad, libertad. Pasaron 2 días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le atribulaba el estado del animalillo que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Tramó un plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano, y en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa, abrió la puerta con una ganzúa, y entró en el salón, donde el loro continuaba gritando: libertad, libertad. Al invitado se le partía el corazón. ¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito? Presto, se acercó a la jaula y abrió la puertecilla de la misma. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía gritando: libertad, libertad. El maestro dice: como este loro, son muchos los seres humanos que dicen querer madurar y hallar la libertad interior, pero que se han acostumbrado a su jaula interna y no quieren abandonarla. 12 años después. Era un joven que había decidido seguir la vía de la evolución interior. Acudió a un maestro y le preguntó: Guruji, ¿qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría? El maestro le dijo: he aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte. Todo es el ser, la conciencia pura. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú eres el ser.
Reconoce que eres el ser y habrás alcanzado la verdad, la más alta sabiduría. El aspirante no se sintió satisfecho. Dijo: ¿eso es todo? ¿No puedes decirme algo más? Tal es toda mi enseñanza, aseveró el maestro. No puedo brindarte otra instrucción. El joven se sentía muy decepcionado, pues esperaba que el maestro le hubiese facilitado una instrucción secreta y algunas técnicas muy especiales, incluso un misterioso mantra. Pero como realmente era un buscador genuino, aunque todavía muy ignorante, se dirigió a otro maestro y le pidió instrucción mística. Este segundo maestro dijo: no dudaré en proporcionártela, pero antes debes servirme durante 12 años. Tendrás que trabajar muy duramente en mi ashram, mi comunidad espiritual. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible. Se trata de recoger estiércol de búfalo. Durante 12 años, el joven trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Habían pasado 12 años recogiendo estiércol de búfalo. Se dirigió al maestro y le dijo: Maestro, ya no soy tan joven como era. El tiempo ha transcurrido. Han pasado una docena de años. Por favor, entrégame ahora la instrucción. El maestro sonrió. Parsimoniosa y amorosamente, colocó una de sus manos sobre el hombro del paciente discípulo, que despedía un rancio olor a estiércol. Declaró: toma buena nota. Mi enseñanza es que todo es el ser. Es el ser el que se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser. Espiritualmente maduro, al punto, el discípulo comprendió la enseñanza y obtuvo iluminación. Pero cuando pasaron unos momentos y reaccionó, dijo: me desconcierta, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro maestro que conocí hace 12 años. ¿Por qué habrá sido? Simplemente, porque la verdad no cambia en 12 años, tu actitud ante ella, sí. El maestro dice: cuando estás espiritualmente preparado, hasta contemplar una hoja que se desprende del árbol puede abrirte a la verdad. Un santuario muy especial. El padre de Nasruddin era el cuidador de un santuario muy célebre y visitado por una extraordinaria cantidad de fieles. Acudían a él toda suerte de devotos para rendir culto. Se había hecho muy famoso. A lo largo de los años, tanto había escuchado Nasruddin hablar sobre las verdades espirituales, que él mismo se propuso viajar y adquirir así un conocimiento directo sobre las mismas. Se despidió de su padre, quien como regalo de despedida, le obsequió con un burro. Satisfecho, Nasruddin emprendió su viaje en busca de realidades supremas. Nasruddin viajó incansablemente, siempre contando con la fidelidad de su pollino. Pero cierto día, el burro, que ya no era joven, se desplomó y murió. Su cansado corazón le había fallado. Nasruddin se sentó al lado de su amado burro muerto y comenzó a gemir dolorosamente. Los transeúntes se apiadaban de él y le hacían compañía por un rato. Algunos empezaron a poner ramas y hojas sobre el cadáver del burro, que poco a poco fue de esta manera ocultado. Otros echaron piedras y barros sobre las ramas, y así, después de un tiempo, se había formado un santuario sobre el burro muerto. Nasruddin seguía entristecido, y día tras día continuaba haciendo compañía al burro. Los peregrinos que acertaban a pasar por aquel lugar, al ver a un hombre sentado junto a un santuario, pensaron que debía tratarse del santuario de un gran maestro espiritual, por lo que también muchos de ellos pasaban una temporada junto al santuario. Ofrendaban frutas y dejaban buenas sumas de dinero. La noticia se iba propagando,
y empezaron a peregrinar al santuario fieles de las aldeas y pueblos de alrededor. Ya se aseguraba que era el santuario de un gran iluminado. Tanto dinero aportaron los fieles que, finalmente, Nasruddin hizo construir una enorme mezquita junto al santuario, visitada por millares de devotos de todas las latitudes. Acudían peregrinos, fieles, e incluso maestros espirituales. Nasruddin se hizo rico y célebre. Tanto creció la fama de su santuario que las noticias llegaron a oídos de su padre. Este tomó la decisión de visitar a su hijo. Se encontraron después de años, y ambos sintieron una profunda alegría. «Hijo mío», dijo el padre de Nasruddin, «no sabes hasta qué punto eres famoso. Tu santuario ha cobrado tanta celebridad que se oye hablar de él hasta en los confines del país. Pero hijo, dime algo que quiero saber desde hace tiempo. ¿Qué gran iluminado yace en este santuario para que atraiga tantos devotos?» «Oh, padre», exclamó Nasruddin, «lo que voy a contarte es increíble. No puedes ni siquiera imaginártelo, padre mío. ¿Recuerdas el burro que me regalaste? Pues aquí está enterrado aquel pobre animal». Entonces el padre de Nasruddin comentó: «Hijo mío, qué raros son los designios del destino. ¿Sabes una cosa? Ese fue también mi caso. El santuario que yo custodio es también el de un burro que a mí se me murió». El maestro dice: «Si eres víctima de la superstición y sigues el culto a ciegas, eres más ignorante que el burro del santuario». El gurú falaz. Las lluvias monzónicas habían llegado a la India. Era un día oscuro y llovía torrencialmente. Un discípulo corría para protegerse de la lluvia cuando lo vio su maestro y le increpó: «Pero, ¿cómo te atreves a huir de la generosidad del divino? ¿Por qué osas refugiarte del líquido celestial? Eres un aspirante espiritual y como tal deberías tener muy en cuenta que la lluvia es un precioso obsequio para toda la humanidad». El discípulo no pudo por menos que sentirse profundamente avergonzado. Comenzó a caminar muy lentamente, calándose hasta los huesos, hasta que al final llegó a su casa. Por culpa de la lluvia cogió un persistente resfriado. Transcurrieron los días. Una mañana estaba el discípulo sentado en el porche de su casa leyendo las escrituras. Levantó un momento los ojos y vio a su gurú corriendo tanto como sus piernas se lo permitían, a fin de llegar a algún lugar que lo protegiera de la lluvia. «Maestro», le dijo, «¿por qué huyes de las bendiciones divinas? ¿No eres tú ahora el que desprecias el obsequio divino? ¿Acaso no estás huyendo del agua celestial?» Y el gurú repuso: «Oh, ignorante e insensato. ¿No tienes ojos para ver que lo que no quiero es profanarla con los pies?» El maestro dice: «Los que no ejemplifican sus palabras con sus actos siempre encuentran una manera de justificarse». La imperturbabilidad del Buda. Durante muchos años el Buda se dedicó a recorrer ciudades, pueblos y aldeas impartiendo la enseñanza, siempre con infinita compasión. Pero en todas partes hay gente aviesa y desaprensiva. Así, a veces surgían personas que se encaraban al maestro y le insultaban acremente. El Buda jamás perdía la sonrisa y mantenía una calma imperturbable. Hasta tal punto conservaba la quietud y la expresión del rostro apacible, que un día los discípulos, extrañados, le preguntaron: «Señor, ¿cómo puedes mantenerte tan sereno ante los insultos?» Y el Buda repuso: «Ellos me insultan, ciertamente, pero yo no recojo el insulto». El maestro dice: «Insultos o halagos, que te dejen tan imperturbable como la brisa de aire al abeto».
Las dos ranas. He aquí una rana que había vivido siempre en un mísero y estrecho pozo, donde había nacido y habría de morir. Pasó cerca de allí otra rana que había vivido siempre en el mar. Tropezó y se cayó en el pozo. ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo. Del mar. ¿Es grande el mar? Extraordinariamente grande, inmenso. La rana del pozo se quedó unos momentos muy pensativa y luego preguntó: ¿Es el mar tan grande como mi pozo? ¿Cómo puedes comparar tu pozo con el mar? Te digo que el mar es excepcionalmente grande, descomunal. Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró: mentira, no puede haber nada más grande que mi pozo. Nada. Eres una mentirosa y ahora mismo te echaré de aquí. El maestro dice: así procede el hombre fanático y de miras estrechas. Los sueños del rey. Había un monarca en un floreciente y próspero reino del norte de la India. Era rico y poderoso. Su padre le había enseñado a ser magnánimo y generoso, y antes de fallecer le había dicho: hijo, cualquiera puede, por destino o por azar, tener mucho, pero lo importante no es tenerlo, sino saberlo dar y compartir. No hay peor cualidad que la avaricia. Sé siempre generoso. Tienes mucho, así que da mucho a los otros. Durante algunos años, tras la muerte de su padre, el rey se mostró generoso y espléndido. Pero a partir de un día, poco a poco, se fue tornando avaro y no solo empezó a no compartir nada con los otros, sino que comenzó incluso a negarse hasta las necesidades básicas a sí mismo. Realmente se comportaba como un pordiosero. Su asistente personal, que también lo había sido de su padre, estaba tan preocupado que hizo llamar a un sabio que vivía en una cueva en las altas montañas del Himalaya. Es increíble, se lamentó el asistente ante el sabio. Es uno de los reyes más ricos y se comporta como un pordiosero. Te estaríamos todos muy agradecidos si pudieras descubrir la razón. El asistente le pidió al rey que recibiera al sabio. El monarca convino. De acuerdo, siempre que no vaya a solicitarme nada, porque soy tan pobre. El sabio y el monarca se encerraron en una de las cámaras del palacio. El rey iba vestido con harapos, sucio y maloliente, en contraste con el palacio esplendoroso en el que habitaba. Incluso iba descalzo y ni siquiera lucía ningún adorno real. Estoy arruinado, se quejó el rey. Pero, señor, eres rico y poderoso, replicó el sabio. No me vengas con zarandajas, dijo el monarca. Nada puedes sacarme, porque nada tengo. Incluso cuando estos harapos se terminen de arruinar, ¿con qué cubriré mi cuerpo? Y el rey se puso a llorar sin poder impedirlo. Entonces el sabio entornó los ojos, concentró su mente, y como un punto de luz, se coló en el cerebro del monarca. Allí vio el sueño que tenía el rey noche tras noche. Soñaba que era un mendigo, el más misérrimo de los mendigos. Y de ese modo, aunque era un rey rico y poderoso, se comportaba como un pordiosero. Logró en días sucesivos enseñar al rey a que dominara sus pensamientos y cambiara la actitud de su mente. El monarca volvió a ser generoso, pero no consiguió que el sabio aceptara ningún obsequio. El maestro dice: tal es el poder del pensamiento. Así como piensas, así eres. Conquista el pensamiento, y te habrás conquistado a ti mismo. El asceta y la prostituta. Era un pueblo en el que vivían, frente a frente, un asceta y una prostituta. El asceta llevaba una vida de penitencia y rigor, apenas comiendo y durmiendo en una mísera choza.
La mujer era visitada muy frecuentemente por hombres. Un día el asceta increpó a la prostituta. ¿Qué forma de vida es la tuya, mujer perversa? Estás corrompida y corrompes a los demás. Insultas a Dios con tu comportamiento. La mujer se sintió muy triste. En verdad deseaba llevar otra forma de vida, pero era muy difícil dadas sus condiciones. Aunque no podía cambiar su modo de conseguir unas monedas, se apenaba y lamentaba tener que recurrir a la prostitución, y cada vez que era tomada por un hombre, dirigía su mente hacia el divino. Por su parte, el asceta comprobó con enorme desagrado que la mujer seguía siendo visitada por toda clase de individuos. Adoptó la medida de coleccionar un guijarro por cada individuo que entrara en la casucha de la prostituta. Al cabo de un tiempo, tenía un buen montón de guijarros. Llamó a la prostituta y le recriminó: «Mujer, eres terrible. ¿Ves estos guijarros? Cada uno de ellos suma uno de tus abominables pecados». La mujer sintió gran tribulación. Deseó profundamente que Dios la apartase de ese modo de vida, y unas semanas después, la muerte se la llevaba. Ese mismo día, por designio del inexorable destino, también murió el asceta, y he aquí que la mujer fue conducida a las regiones de la luz sublime, y el asceta a las de las densas tinieblas. Al observar dónde lo llevaban, el asceta protestó enérgica y furiosamente por la injusticia que Dios cometía con él. Un mensajero del divino le explicó: «Te quejas de ser conducido a las regiones inferiores a pesar de haber gastado tu vida en austeridades y penitencias, y de que, en cambio, la mujer haya sido conducida a las regiones de la luz. Pero, ¿es que no comprendes que somos aquello que cosechamos? Echa un vistazo a la tierra. Allí yace tu cuerpo, rociado de perfume y cubierto de pétalos de rosa, honrado por todos, cortejado por músicos y plañideras, a punto para ser incinerado con todos los honores. En cambio, mira el cuerpo de la prostituta, abandonado a los buitres y chacales, ignorado por todos y por todos despreciado. Pero, sin embargo, ella cultivó pureza y elevados ideales para su corazón pensando en Dios constantemente, y tú, por el contrario, de tanto mirar el pecado, teñiste tu alma de impurezas. ¿Comprendes, pues, por qué cada uno vais a una región tan diferente?» El maestro dice: «Vigila tu actitud. Aprende a comprender y a tolerar. Discierne más allá de las apariencias.